Bendiga esta preciosa mañana. Quiero saludar a todas las personas que nos ven por las redes sociales. Dios les bendiga. Como ustedes saben, estamos en todas las redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook y estamos también en Twitter. Así que nos pueden encontrar con oración. Si necesita oración, puede escribirnos al email de la iglesia. Allí siempre ponemos toda la información. Dios les bendiga aquí también a mi amada iglesia. Qué bueno que estamos aquí una vez más para escuchar la palabra de Dios. Y como ustedes saben, tenemos un tema muy candente. Amén. Toda la palabra de Dios es poderosa, pero estamos hablando precisamente del matrimonio. Ok, si usted no ha escuchado las prédicas pasadas, yo le invito a que vaya al canal de la iglesia y ahí también se pueden poner al día. Seguimos con este tema tan poderoso. Vamos a hablar hoy del divorcio. El divorcio, ¿plan de Dios? ¿Es el plan de Dios el divorcio para nosotros como seres humanos? Acuérdense que esta serie se llama Amor y Respeto. Vamos a estar hablando en Mateo capítulo 19 del versículo 3 al 9. Mateo capítulo 19 versículos del 3 al 9. Amén. Gloria al Señor. Si ustedes recuerdan, mientras rápidamente van buscando ahí en sus Biblias, si ustedes recuerdan, la semana pasada estuvimos hablando bajo el tema el primer problema que existió en el matrimonio. No sé si ustedes se acuerdan de eso, hablamos el primer problema que existió en el matrimonio. Y vimos allí como Adán y Eva desobedecen a Dios, Eva tomando el puesto de liderazgo que no le correspondía y Adán también abandonando el lugar, ¿verdad?, de liderazgo que Dios le había dado, lo abandonó y entonces allí fue que toda la tragedia en la cual vivimos hoy en día como seres humanos, ahí se desató, decíamos, lo de la guerra de los sexos. Allí se alteró el orden divino, ese momento, ¿verdad?, tan trágico en el cual ellos desobedecieron. ¿Cuántos de ustedes saben que en la obediencia está la bendición? La obediencia a Dios está la bendición. En la desobediencia a Dios, entonces viene la tragedia a nuestras vidas por desobedecer al Señor. Esta mañana estudiábamos, lámpara es a tus pies, Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra, Señor, y lumbrera mi camino. Necesito estar lleno de la palabra de Dios para conocer los deseos de Dios y para ser también bendecido. Hablábamos que nosotros debíamos estudiar la palabra del Señor ¿cuándo? ¿Una vez a la semana cuando vengo a la iglesia? No, necesito estudiar la palabra de Dios todos los días, así como alimento mi cuerpo físico, también necesito alimentar mi cuerpo espiritual. Necesito alimentarme espiritualmente para estar fuerte, saludable espiritualmente y obedecer la palabra de Dios y de esa manera ser bendecido. ¿Amén? Entonces, finalizamos diciendo la semana pasada, siempre les doy un recuento para que ustedes se enganchen con lo que estamos hablando, porque es una serie. Finalizamos diciendo que solamente las parejas que se someten a Cristo y al señorío de Cristo pueden alcanzar un equilibrio, no la perfección. No estamos hablando aquí de perfección, estamos hablando de que pueden encontrar un equilibrio. ¿Por qué? Porque Cristo, ¿verdad?, es una balanza. El Señor es el centro. Entonces cuando nos sometemos a Cristo, imagínense una balanza. Usted sabe que la balanza va a hacer mucho peso así o va a hacer mucho peso así. Uno de los dos lados se va. Entonces el matrimonio a veces es así. Uno empieza a hacer lo que a Dios no le agrada, entonces la balanza sube así. O si no, viceversa. Pero cuando Cristo es el centro de esa balanza, entonces los dos quedan así, balanceados en equilibrio. Y cuando vienen los problemas, el Señor es el centro de mi matrimonio. Qué hermoso es eso, ¿verdad? Solamente cuando nos sometemos al señorío de Cristo es que eso sucede. Pero bueno, volviendo a Mateo capítulo 19, vamos a hablar en uno de los encuentros que tuvo Jesús con los fariseos. Mateo capítulo 19 del versículo 3 al 9.
Dice que se acercaron, dice la palabra, que se acercaron a él, a Jesús, algunos fariseos para ponerlo a prueba diciendo: ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús les respondió. Fíjense que ellos siempre querían tenderle una trampa al Señor. Pero como el Señor era sabio y es Dios, entonces les contesta rápidamente. Y fíjense una cosa, hermanos. Por eso yo siempre hago tanto hincapié en que nosotros debemos estudiar la palabra de Dios. El Señor les responde por la palabra. Por la palabra. Jesús les respondió, fíjense, versículo 4. ¿No han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ellos le dijeron, fariseo: entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla a la mujer? ¿Por qué mandó carta de divorcio y repudiarla? Le dicen los fariseos a Jesús. Él les contestó, el Señor: por la dureza de su corazón Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. La respuesta del Señor, precisa, con la palabra, les contestaba a ellos. Jesús tuvo que corregir este error terrible. En el Evangelio de Mateo capítulo 19, que ya leímos, hermanos, Jesús enfrentó a los fariseos liberales por estas enseñanzas erradas de divorciarse por el más mínimo error. Ellos querían divorciarse hasta por el más mínimo error. Estos hombres lo que eran lujuriosos, carnales, decían que un hombre se podía divorciar o abandonar a su mujer hasta por el más mínimo error, que si la mujer cocinaba mal, quemaba la comida, cualquier cosa de esa, ya ellos se divorciaban. Fíjense usted ese error tan terrible. Yo no sé si hoy en día habrá hombres así, ¿no? Que dicen: no, quemaste los tacos, quemaste las arepas. Entonces ya, no, dale carta de divorcio. Pero es tremendo porque ellos hacían eso. Porque ellos lo que querían era satisfacer sus instintos carnales más bajos. Y casarse con una, con otra, y con otra. Y andar en esa fiesta. Pero el Señor les puso un parado en ese momento. Ellos en el fondo lo que buscaban era eso. Satisfacer esos deseos carnales. Entonces Jesús tuvo que corregirlos. En los versículos del 4 al 6, quédese ahí, no nos vamos a mover de ahí. Del 4 al 6, los corrige diciéndole: ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Notemos nosotros aquí, hermanos, que cuando los fariseos le preguntan sobre la ley del divorcio liberal, que ellos malinterpretaban, Jesús los llevó inmediatamente a las Escrituras, a la institución original de Dios para el matrimonio. De una vez les citaba la palabra. Jesús mismo destacó que el matrimonio está diseñado por Dios para que dure toda la vida.
La intención original de Dios es que el matrimonio dure toda la vida. Y esa unión entre ese hombre y esa mujer en una sola carne no puede disolverse por decretos humanos. No se puede disolver por cualquier cosa como ellos, los fariseos, estaban diciendo. Solo Dios, que fue el que los unió en un pacto, porque eso es un pacto que hacemos cuando nos casamos. Hacemos un pacto delante de Dios y hacemos un pacto con ese hombre o con esa mujer con el que nos estamos casando. Y solamente Dios puede decretar las maneras de disolverlo. ¿Cuáles son esas maneras? Tenga paciencia. Eso lo vamos a ir aprendiendo poco a poco. Pero solamente es el Señor el que puede y tiene el derecho de disolverlo. Los fariseos liberales también continuaron el debate en el versículo 7. Si usted ve ahí, dice: ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Jesús les contestó en el versículo 8: por la dureza de sus corazones. Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero no ha sido así desde el principio. No ha sido así desde el principio. Si leemos bien, hermanos, Moisés no mandó el divorcio como ellos decían, no lo mandó, sino que permitió el divorcio por infidelidad, por la dureza que había en el corazón de ellos. Porque ahí nacen, hermanos, ahí es que nace el problema, en el corazón de nosotros como seres humanos que somos egoístas. Pero nosotros como cristianos tenemos un arma poderosa que es la palabra de Dios. Y si nos sometemos a la palabra de Dios, encontramos sanidad, encontramos equilibrio y el matrimonio puede ser sanado. Pero cuando nosotros nos enorgullecemos y entonces estamos buscando consejos seculares, nos caemos. Porque el enemigo usa a sus hijos afuera para darte supuestamente el mejor consejo, pero el consejo que te da: no, tú tienes tus derechos y tú tienes tus derechos. Cuando viene a ver, el enemigo acabó con ese hogar, acabó con ese matrimonio. Triste. Así que la única autoridad, tenemos que ir a la raíz de todo. El que creó el matrimonio, el que nos creó, él sabe qué necesitamos nosotros para que seamos sanados. Él es el que lo sabe. Y nosotros debemos ir ahí a Él, a la fuente inagotable de vida que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. En otras palabras, el pecado que había en el corazón de los fariseos los hacía torcer las Escrituras. Y eso pasa hoy en día, hermanos. Los hacía torcer las Escrituras. Entonces Jesús tiene que cerrar con broche de oro en el versículo 9, de ahí mismo del 19, el capítulo 19, y les dice: pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Le voy a explicar qué es lo que dice eso. En otras palabras, Jesús les dice que solo por inmoralidad sexual ustedes pueden divorciarse. Únicamente por eso. Esa es la enseñanza de Jesús en su palabra. Solamente por inmoralidad sexual, por adulterio, ustedes pueden divorciarse, le dice el Señor a los fariseos. Pero acuérdense que estamos hablando de los fariseos que eran los líderes, eran los pastores, por decir, del pueblo en ese momento. Y ellos estaban enseñando al pueblo mal. Entonces, el adulterio, hermanos, se estaba proliferando por todas partes. Entonces los hombres les estaban dando la carta de divorcio a las mujeres por cualquier cosa. Y el Señor los tiene que corregir. No, ustedes lo que son unos depravados, les dice.
otras palabras. Es solamente por adulterio, por inmoralidad sexual, es que ustedes se pueden divorciar. Fíjense, hermanos, que algo parecido está sucediendo actualmente. Hoy en día estamos enfrentando una pandemia terrible que ha dejado a muchas familias sin padre, sin madre, sin hijos, sin nietos, sin abuelos. Es terrible la pandemia que nosotros estamos enfrentando. Pero lo que nosotros no nos damos cuenta es que hay una pandemia peor que esa que se llama divorcio. Porque esa pandemia, hermano, es la que está destruyendo a las personas en vida. Está haciendo estragos en la familia. Y tal vez nosotros no nos damos cuenta de eso, pero esa es la peor pandemia. ¿Sabe por qué? Porque está vivo aquí en esta tierra y lo está sufriendo en vida. El divorcio es una pandemia que destruye no solamente a las familias, sino también a las sociedades enteras. Y si usted no me cree, mire alrededor. Cuando usted salga hoy de aquí, de la iglesia, mire alrededor, pero mire bien, porque a veces nosotros miramos, pero tenemos que mirar bien para que veamos la familia. A ver, este es el modelo de Dios: papá, mamá, hijos, así que bien. Pero si usted mira alrededor bien, usted se da cuenta cómo esta pandemia de divorcio está destruyendo a tantas familias. Hace algunos años, un periodista preguntó irónicamente: ¿quedará alguien en el país que no se haya divorciado? ¿Quedará alguien en el país que no se haya divorciado? Hermanos, por más bonito que suene, que lo presenten en las películas, en las comedias, en los libros, en las telenovelas, la verdad, si usted es sincero, sincera, la verdad es que el divorcio es devastador. El divorcio es devastador. Millones de hombres y mujeres, niños, sufren a causa de esta terrible condición. Yo mismo fui víctima de eso cuando tenía alrededor de 12, 13 años. Yo vi como mi padre y mi madre pues se separaron. En ese momento yo era un adolescente y yo sufrí eso. Eso fue terrible. Una de las escenas que a mí nunca se me olvida es ver a mi madre arrodillada, llorando, preguntándome: hijo, ¿qué hago? Hijo, ¿qué hago? ¿Qué sabía un niño de 12 años? Hijo, ¿qué hago? Hermanos, el divorcio es tan devastador y doloroso que todavía mis hermanos y yo sentimos el dolor por todo lo que sucedió en aquella época. Nosotros hemos perdonado a mi padre. Lo hemos perdonado de todo corazón. Pero les digo la verdad, a pesar de que somos ya hombres y mujeres adultos, nunca es la misma relación con mi padre. Nunca es la misma relación. ¿Por qué, hermano? Porque él vive en otro país. No es lo mismo. Yo estoy aquí para ser sincero, y esa es la verdad. Si el Señor nos dice algo, es porque es así, por más doloroso que sea. No es lo mismo, lo hemos perdonado, lo queremos y todo, pero no es lo mismo. La palabra del Señor, hermanos, dice, usted lo busca en sus Biblias, Proverbios, capítulo 6. Proverbios, capítulo 6, versículos 32 y 33. Proverbios, capítulo 6, versículos 32 y 33. Dice la palabra del Señor: el que comete adulterio no tiene entendimiento. El que comete adulterio
no tiene entendimiento. El que lo hace destruye su alma. El 33 dice, heridas y vergüenza hallará. Y fíjense lo que dice la última parte. Y su afrenta no se borrará. Hermanos, Dios perdona. Márquelo para que no se le olvide. Dios perdona, y es verdad. Cuando nosotros cometemos errores, el Señor nos perdona. Pero la verdad es que esa marca, esa cicatriz, eso nunca se olvida. Eso nunca se olvida. Dios da, y digo, las personas que han cometido este error, el Señor los perdona y restaura familias. Pero esa afrenta, esa marca, nunca se olvida. Eso queda en los niños. Y el Señor sana, y es verdad que sana. Pero queda esa marca. Entonces, les digo esto para que, si usted lo piensa, piénselo 2 y 3 veces antes de avanzar a hacer algo que usted sabe que su Dios detesta. Amén. Y que va a hacer tanto daño. Si ustedes están aquí y están viendo por las redes sociales y piensan divorciarse, si son cristianos o no son cristianos y piensan divorciarse, piénsenlo 2 veces, piénsenlo 3 veces, piénsenlo 4 veces, porque el daño es irreparable. Es terrible el daño. Entiendo que hay situaciones en las cuales no se puede hacer nada, y es verdad. Hay situaciones terribles donde no se puede hacer nada porque ese esposo o esa esposa son personas que no se quieren arrepentir, le dan mala vida a esa mujer, o viceversa, la mujer al hombre, y siguen pecando y no se arrepienten. Y entonces en esos casos Dios da la salida. La semana que viene o la semana que viene arriba, entre 2 semanas, entre la semana que viene o la otra, yo les voy a hablar la salida que el Señor da para divorciarse, que dice en la palabra. ¿Okay? Que son 3 nada más. Me voy a adelantar. Ahora, algo muy importante, que muchas personas o muchos creyentes pasamos por alto. Y en el versículo 9, allí mismo donde usted estaba, estaba Mateo capítulo 19, versículo 9. Mire lo que dice. Jesús dijo: pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se casa con otra, comete adulterio. Jesús enseña aquí claramente que si la persona se divorcia y se casa con otra, comete adulterio, a menos que su primer matrimonio se haya disuelto por causa de adulterio. Oiga bien, esta es la enseñanza de nuestro Señor. A menos que usted se divorció y haya sido por adulterio. Después les voy a enseñar las otras 2 razones, pero en este punto el Señor nos está enseñando que por adulterio. Muchas personas hoy en día se divorcian por cualquier cosa. Los fariseos en aquella época era porque quemaban la comida, porque hacían cualquier cosa. Pero hoy en día también, hermanos, las personas se divorcian por cualquier cosa. No, es que le huelen mal los pies. No, es que no hace bien el café. No, es que no se baña. No, es que no me da dinero. No, es que se fue a la peluquería y se recortó y entonces no me gusta ese corte. Tiene mal aliento. Mire, hermano, esas no son razones bíblicas para divorciarse. La gente se casa y se divorcia como si fuera cualquier cosa. Es más, hoy en día por $25 te puedes divorciar. Te divorcian por $25. Por eso es que yo, para casar a alguien, no lo caso fácil. Yo no los caso fácil. Usted tiene que tener primero un prematrimonial conmigo y entonces yo los caso.
Y si por la palabra y el Señor pone en mi corazón que usted se puede casar, entonces nos casamos. Pero primero usted tiene que alinearse a la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque como yo sé que el divorcio es tan doloroso y trae tantos problemas, no solamente a su familia, a sus hijos, sino a la sociedad, entonces yo tengo cuidado cuando voy a casar a alguien. ¿Ve? Porque no solamente usted le va a hacer daño a los demás, sino se va a hacer daño a usted mismo. No porque me quiero casar, no porque la amo, eso no es suficiente. El amor no es suficiente, es importante, por supuesto, pero no es suficiente. Hay más que eso, hermanos. Hay más que el amor. Usted debe ser compatible en muchas cosas. Entonces, por eso, sométase primero a un prematrimonial. Y entonces se casa. Dios condena el adulterio y dice que los adúlteros, hermanos, no heredarán el reino de Dios. No lo heredarán. En 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10, dice la palabra del Señor: no se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora usted preguntará: pastor, ¿ahora qué hago? Yo no sabía. Bueno, y me casé y me divorcié por las razones equivocadas. Lo que dice el Señor yo no lo sabía en la palabra. De verdad que inocentemente, bueno, me divorcié porque los pies de mi esposa olían mal, por eso me divorcié. O porque tenía mal aliento, o por lo que sea, pero no por las razones bíblicas. Bueno, pida perdón al Señor, arrepiéntase en este momento que ya lo sabe y no lo vuelva a hacer. Y si está casado o casada, están casados en este momento, luche por su matrimonio para que nunca se separen. La palabra del Señor dice: hasta que la muerte los separe. Lo que unió Dios no lo separe ningún hombre. Luche por su matrimonio. Haga un postmatrimonial, un curso postmatrimonial si tiene problemas. No espere a lo último, como yo estaba hablando la semana pasada. Mucha gente espera a lo último, cuando ya todo está destrozado, cuando ya el matrimonio no sirve, ya. Entonces llegan a la oficina del pastor: ay, pastor, es que pero ¿por qué no viniste antes? No, es que me daba pena, te sabe, el orgullo. Imagínate, ya ahora qué se puede hacer. Es como el que está enfermo y va al médico. Pero va al médico y tiene dolor hace tiempo y tengo dolor. Y el médico, cuando va al médico, le pregunta: ¿pero por qué no viniste antes? ¿Desde cuándo tienes ese dolor? No, hace 6 meses. ¿Por qué no viniste antes? No, es que usted sabe que ocupado, que el trabajo. Ya ahora no hay remedio. ¿Ya? No hay remedio, le dice el médico. Así es lo mismo en la vida espiritual, hermanos. Usted tiene problemas en su matrimonio, no le dé pena. Tráguese la pena, tráguese el orgullo y venga y hablemos y veamos cómo hacemos. Pero no deje que se le destroce su matrimonio, luche. Detrás de usted hay mucha gente que dependen sus hijos, su familia, la sociedad, tantas cosas. No dejemos, hermanos, que se nos caiga el matrimonio por cualquier cosa. Seamos valientes y luchemos. Todos cometemos errores. Usted sabe que a veces en nuestras cabezas pensamos que somos los únicos que estamos pasando eso. No, todos pasamos luchas. Todos estamos en esta pelea que es la pelea de la fe, de mantenernos en el Señor, de mantenernos juntos como matrimonio, sirviendo a Dios. Todos estamos en esa pelea en este mundo, pero nos necesitamos los unos a los otros. Por eso la iglesia, una de las razones de la iglesia, para que estemos todos juntos, en armonía, luchando todos por el bienestar de cada uno de nosotros, pero sobre todo por la obra del Señor. Amén. Por eso 1 Corintios capítulo 7, versículo 20 dice que cada uno permanezca en la condición que fue llamado. Si en este momento usted está soltero o soltera, bueno,
Ya usted conoce ahora la palabra de Dios, usted no se va a casar con cualquier persona. Hermanos, hermanas, están solteros. Esperen el Señor. No se tire con la primera escoba con falda que usted ve por ahí. No, espere que sea una mujer de Dios, una mujer que dé frutos de arrepentimiento, una mujer que de verdad le sirva al Señor. Igualmente, las mujeres no se tiren con cualquiera, ay no, porque es muy lindo, porque ay, tiene dinero, un buen trabajo, eso no importa. Esas cosas son lo... Mire, cuando usted lleve una semana con ese lindo y con ese que tiene dinero, eso se convierte en un infierno cuando no es de Dios. Se le olvida la belleza y todo, hermano. Los hijos de Dios tenemos que ver primeramente los frutos. Que sea una mujer de Dios, que sea un hombre de Dios, de verdad. Que ame Dios, que ame más a Dios que a usted mismo. Más a Dios que a usted mismo. Entonces me puedo casar. No se case escondido. Mucha gente se casa escondido de paz. Ah, no, pastor, estoy por acá en Cancún. Me casé por acá. ¿Y quién te casó? No, un hawaiano de esto aquí que cobra $200 y me casó. Hermano, por favor. Y entonces después vienen a la iglesia con todos los problemas. Ay, véanla con el hawaiano con todos los problemas que te casó. Hermano, de verdad, no tome las decisiones por emoción. Tome las decisiones basadas en la palabra de Dios, lo que dice el Señor en su palabra. Ahora, ¿qué pasaría si no le ponemos fin a esta pandemia de divorcios? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Hermanos, miren, las investigaciones muestran que los hijos de matrimonios rotos, quebrados, destruidos, tienen más problemas en el aprendizaje, más problemas de droga, más problemas de miedo, de depresión, más problemas con sus estudios, que los hijos que son criados en matrimonios que permanecen juntos. Acuérdense que no estoy diciendo perfecto, pero que permanecen juntos, luchando juntos, buscando del Señor juntos, enseñando a los niños juntos y modelándole el modelo cristiano en el hogar. Porque nosotros cuando venimos aquí a la iglesia nos vemos santos todos. Pero también, hermanos, nosotros debemos modelar eso, que los niños nos vean como somos nosotros también, para que ellos crezcan y aprendan cómo se vive la vida cristiana. Cómo se vive la vida cristiana. Amén. Gloria al Señor. Como cristianos, hermanos, debemos entender que el Señor detesta el divorcio. Malaquías 2:16. El Señor dice, porque yo odio el divorcio. El Señor lo detesta. Malaquías 2:16. Recuerdo el testimonio de un pastor. Dice que en una ocasión le llegó una carta de una mujer que era miembro de su iglesia. Escuchen bien esto lo que sucedió. Le llegó la carta diciéndole, pastor, usted sabe que mi esposo me dejó, me ha abandonado, y a las 2 semanas me mandó una carta diciéndome que él quería divorciarse, que ya no éramos compatibles y que él sentía una paz tremenda, que él sabe que eso era la paz de Dios. Dios le confirmaba con esa paz, porque ya el amor se había acabado, ya ellos no eran compatibles. Hermano, yo pienso firmemente que la paz que ese hombre recibió fue la paz del diablo. ¿Por qué estoy tan seguro? Porque esa no es una razón para divorciarse bíblicamente. Si esa persona se me para al frente, se lo digo. La paz que usted tiene es la paz del diablo, hermano. Esa no es la paz de Dios, porque la paz de Dios es otra cosa diferente, va alineada a su palabra. No, ya no te amo, ya no somos compatibles. Eso no es una razón bíblica para tú separarte de tu pareja, no lo es. Firmemente creo yo que fue el enemigo que le habló a ese hombre y destruyó
es el matrimonio. Los creyentes hoy en día toman decisiones basadas en las emociones. Usted no escucha eso, no, tú sabes que yo siento. Y yo entiendo que nosotros tenemos emociones, pero mis emociones tienen que ir alineadas a la palabra de Dios. Nosotros no, yo siento que debo hacer esto, yo siento que debo hacer esto. Ok, ¿eso que tú quieres hacer está alineado a la palabra de Dios o son tus sentimientos nada más? No viva por sentir, viva por lo que dice Dios en su palabra. Porque la palabra del Señor dice, hermanos, que engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Engañoso es el corazón del ser humano y perverso, Jeremías 17:9. Entonces no podemos confiar en nuestros corazones. Dios nos habla al corazón, pero déjame ver si esto que yo estoy sintiendo va alineado a la palabra de Dios. Si va alineado a la palabra de Dios, entonces yo camino. Porque es el Señor que me está confirmando. No hay nada más poderoso, hermano, que su palabra para nosotros. Viva por ella. Sueñe con ella. Apréndasela de memoria lo más que pueda. Para que usted vea que va a ser bendecido en la vida. Concluyo con la pregunta inicial. ¿Por qué el divorcio nunca fue el plan de Dios? ¿Por qué el divorcio nunca fue el plan de Dios? Porque el divorcio, hermanos, destruye el orden divino. El divorcio destruye el orden que Él creó para la familia. El divorcio interrumpe el desarrollo sano en los hijos y afecta a la sociedad. El divorcio crea más delincuencia. El divorcio crea más odio, más rencor, más problemas. Eso es lo que crea el divorcio. No, pastor, pero ya yo me divorcié, ¿qué voy a hacer? Esté cerca de sus hijos. Ámenlos, llámenlos, esté pendiente de ellos. Ya, el Señor perdona, es verdad. Pero entonces ahora no, muchos padres ¿qué hacen? Se divorcian, pues, wow, ya me quité ese peso de encima, menos mal. Ay, esperando que, entonces después que están divorciados, esperando que el niño tenga 18 años para ya no pasarle más dinero. Uy, tengo esa carga. Hermano, los hijos no son una carga, los hijos son una bendición. Son una bendición de Dios. No son una carga que muchos piensan. Esté lo más cerca posible de ellos. Ámelos, enséñele la palabra. Modélele la palabra de Dios. Y usted verá que ellos van a crecer. A pesar de los errores que hayamos cometido, ellos van a crecer sanos, porque Dios honra a los que lo honran. La palabra del Señor dice, yo honro a los que me honran, a los que me buscan. Entonces, no se desligue, hermano. Empiece hoy un nuevo comienzo. Voy a dedicarme a mis hijos también. A pesar de que estoy separado, a pesar de la distancia, no importa. Yo voy a tratar de estar ahí al máximo. Hoy en día tenemos las redes sociales, no hay excusa. El Señor nos ama y el Señor, cuando nos arrepentimos, Él sana. Pero debemos ser honestos delante de Dios. A Dios no lo podemos engañar. Si usted está aquí o por las redes sociales, es hombre, mujer, y convives con alguien que tú sabes que no es tu pareja, que es una persona casada. Oye bien lo que te voy a decir. Abandona esa relación ahora. Oiga bien, lo voy a decir otra vez. Si eres hombre o mujer, me están mirando por las redes, y vives en una situación de adulterio, una relación de adulterio, y vives con una persona que sabes que está casada,
Sal de ahí en estos momentos. Si eres cristiano, corre de ahí. No salgas caminando, sal corriendo antes que el juicio de Dios caiga sobre ti. Hazlo ahora. Ven al Señor. El Señor perdona. El Señor restaura. Pídele perdón a las personas que le hiciste daño. A tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tus padres, a todas las personas que tú sabes que le hiciste daño en este momento. Hazlo. Pero sal de esa situación antes que sea demasiado tarde. Y si no conoces al Señor, ven a Jesús. Ven a Jesús. No conoces al Señor, estás metido en esa situación de adulterio, de fornicación, de inmoralidad sexual, en otras palabras, sal de ahí, ahora en este momento. ¿Ya? Si estás en un hotel ahí metido, sal de allí y escucha esta prédica, sal de allí corriendo y arrepiéntete en el nombre poderoso de Jesús. Antes que sea demasiado tarde. Ven al Señor. Él puede perdonar todos tus pecados y darte un nuevo comienzo. Voy a orar ahora en este mismo momento por las personas que desean entregar en las redes sociales o aquí, que quieren entregar sus vidas al Señor, y por aquellos hermanos que saben que han fallado al Señor, no se preocupen, Dios los puede perdonar en este momento si se arrepienten de todo corazón y darle un nuevo comienzo. Vamos a orar. Padre, yo he venido delante de tu presencia, Señor, yo sé que he pecado. Señor amado, te pido que me perdones. Creo en mi corazón que tú moriste en la cruz del Calvario para darme vida, para restaurarme, para limpiarme, para llevarme al cielo, para reconciliarme con Dios. Te pido por favor que me hagas la persona que tú quieres que haga. Hoy vengo en arrepentimiento delante de ti y me entrego completamente a ti, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Señor, también quiero pedirte por mis hermanos que están aquí presentes en las redes sociales. Señor, yo te pido que tú, Señor, los bendiga, los fortalezca. Cualquiera que esté en una situación terrible en este momento, dale fuerza, sácalos de allí, Señor. Y pasa tu mano de poder con misericordia, te lo pido, Señor, y restáurales y tráeles al arrepentimiento genuino para tener una relación contigo real, en el poderoso nombre de Jesús. Y toda la iglesia dice amén, amén. Hermanos, Dios les bendiga en esta preciosa tarde. Ya el Señor nos ha dado una tremenda enseñanza. Dejamos el amor del Señor. Sigan viniendo. Si conocen algún amigo, una amiga que tengan problemas de cualquier índole, tráigalos a la iglesia. Si no tienen problema, no importa, tráigalos también, porque hay veces que las personas piensan que están bien y no tienen problemas. ¿Saben cuál es el problema más grande? ¿Saben ustedes cuál es el problema más grande? La falta de salvación. Muchas personas se ven mucho dinero, muy bonitas, se ven muy bien, no les hace falta. Fíjense que a mí, cuando yo veo a una persona que no le falta nada, yo digo, ay Dios mío, es difícil que vengan a los caminos del Señor, porque lo tienen todo. Ellos son sus propios dioses, lo tengo todo. Pero cuando la persona cae en desgracia, entonces su espíritu, su alma está más abierta al Señor.